La venta con pacto de retracto. Se trata de una venta de algún bien, ya sea mueble o inmueble, que a cambio de un precio determinado, el vendedor se reserva el derecho de arrepentirse de esa venta por un tiempo estipulado y antes que termine ese lapso acordado deberá devolverle al comprador el monto del precio pagado, más los gastos y costos de dicha venta para lograr así rescatar lo que vendió. De no devolverle el monto del precio, quien le compró ese bien adquirirá irrevocablemente la propiedad del mismo. Fundamento legal. El artículo 1533 del Código Civil venezolano establece, independientemente de las causas de nulidad de resolución ya explicadas en este título y de las comunes a todas las convenciones, el contrato de venta puede resolverse por el ejercicio de derecho de retracto. Clasificación. El derecho de retracto puede ser convencional o legal según tenga su fuente en el contrato o directamente en la ley. Del retracto legal, el artículo 1546, el retracto legal es el derecho que tiene el comunero de subrogarse al extraño que adquiere un derecho en la comunidad de compra o dación en pago, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato. Este derecho solo podrá ejercerse en el caso de que la cosa no pueda dividirse cómodamente o menoscabo. El derecho a subrogarse en el lugar del que le adquiere una cosa con las mismas condiciones estipuladas en el contrato es lo que se llama retracto legal. Este derecho lo concede la ley en algunos supuestos, entre ellos el derecho de retracto de comuneros, mediante en el que cualquier copropietario de algo tiene derecho preferente a adquirirlo sobre un extraño. El retracto legal es un medio de circunscribir el estado de indivisión y las operaciones de paterse de los comuneros originales, eliminando a cualquier extraño. Así viene a ser una expropiación por causa de utilidad privada y un medio de defensa de la unidad familiar, ya que la mayoría son entre coherederos parientes, contra el afán de lucro y de peligro de divulgaciones indiscretas de terceros. Prohibiciones especiales de la ley para comprar y vender. En el Código Civil venezolano se establecen dos prohibiciones de las personas que no pueden comprar o vender. Artículo 1481 del Código Civil venezolano. Entre marido y mujer. Esta es una prohibición expresa del Código Civil venezolano. Cualquier venta entre marido y mujer es nula. Esto en virtud que el bien pertenece a la comunidad conyugal, salvo que existen capitulaciones matrimoniales. Esta incapacidad que establece el Código en el artículo 1481 se ha establecido para a. Evitar el abuso de influencia de un cónyuge sobre el otro que podía moverlo a consentir en venderle o comprarle bienes en condiciones muy desfavorables. B. Evitar donaciones irrevocables encubiertas que harían ineficaz, establecido en el artículo 1451. Evitar fraudes de los derechos de los acreedores realizados mediante ventas simuladas del cónyuge deudor al otro cónyuge. D. Evitar donaciones por más de la cuota disponible simuladas bajo la forma de venta establecida en el artículo 1467. La venta de herencia. Cuando un heredero da a la venta los derechos hereditarios, está vendiendo todos los bienes integrantes de su derecho en la herencia. La venta de los derechos hereditarios se configura por la doctrina no como una cesión de la cualidad de heredero, sino como un título sobre todos los bienes que integran la masa de la herencia. La venta de los derechos hereditarios no es la venta de cualidad de heredero, sino la venta de los bienes integrantes de la herencia. El heredero puede disponer de la herencia como una universidad,
vende sus derechos o la propiedad de la herencia mediante una venta de todos o algunos de los bienes que la componen. Así surge la siguiente distinción entre a. La enajenación de bienes hereditarios de la forma parte de la herencia o venden un bien determinado. B. La venta o enajenación del derecho hereditario o de la herencia como una universidad donde un objeto está por determinar, pues lo confirman todos los bienes que integran la herencia o la partición en la herencia del enajenamiento. En tal caso, el heredero acepta la herencia y antes de realizar la partición o la adjudición de bienes, vende el caudal relícito como una globalidad, comprendiendo todos los bienes, estén o no determinados o relacionados, pues quedan transmitidos todos los integrantes del derecho o del heredero, con independencia de que se comiencen o se enuncien. En el artículo civil, la venta de los derechos hereditarios viene referencia, entre otros, los siguientes artículos: el artículo 1531 del Código Civil, el artículo 1567 del Código Civil, la permuta. Los artículos 1558 al artículo 1564 del Código Civil. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar el derecho de propiedad de una cosa para recibir el derecho de propiedad de otra. Es el contrato que sirve para regular el acto. También puede ser contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar el dominio de una cosa o el dinero, pero aclarar en algunas legislaciones si las partes en numerario es superior o igual al valor de la cosa. El contrato será el componente para el sabor de la cosa en la mayor que la cantidad del dinero. El contrato es la permuta. La permuta puede ser utilizada como un mecanismo legal para el cambio de divisas en situaciones en las que esta actividad se encuentra prohibida o limitada por el régimen de control de cambio. Regulación legal de la permuta. Artículo 1558 del Código Civil venezolano. La permuta es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar una cosa para obtener otra por ella. Nos indica que la permuta es un acuerdo de voluntades que puede ser entre dos o más personas, donde la prestación de una de las partes consiste en la obligación de transmitir a la otra la propiedad de una cosa cierta con la condición de que ésta a su vez haga entrega de la propiedad de otra cosa cierta. Existe una reciprocidad en las partes y el contrato pueda configurado desde que ellas comprenden a transmitirse mutuamente la propiedad de dos cosas ciertas. La disposición del mismo artículo establece la diferencia entre este tipo de contrato y la compraventa al mencionar el precio: es trueque o doy una cosa para que me des otra, pero en especie, no es en dinero. Artículo 1559. La permuta se perfecciona como la venta por solo consentimiento. El artículo 1563. Las demás reglas establecidas para el contrato de venta se aplican de la permuta. El principio general es que la permuta se rige por las mismas normas de la venta. El legislador insistió innecesariamente en el principio de la consensualidad del contrato y estableció expresamente que la permuta de los gastos, escritura, accesorios serán satisfechos de por la mitad los contratantes, salvo que los miembros hayan dispuesto lo contrario, lo que si no es una aplicación mutatis mutandis en la regla indiscutible en material de la venta. Las normas especificadas de la permuta son las que refieren a 1. Permuta de la cosa ajena, establecida en el artículo 1560 del Código Civil, según el cual ha recibido la cosa, prueba que el otro contratante era dueño de la cosa dada.
en permuta solo queda obligación a devolverle el que recibió y no queda obligado a dar en promedio. En emisión de la permuta, el artículo 1501, el permutante que padecía evisión de la cosa recibió puede a su elección demandar o indemnizar perjuicios que requiere la cosa que se dio. Esta disposición marca una diferencia con la venta, ya que en la venta quien sufre evisión solo puede obtener coactivamente la indemnización en dinero, mientras que la permuta puede optar entre exigir una indemnización en dinero o la repetición de la cosa. 3. Oponibilidad de la resolución de la permuta a terceros. La resolución del contrato conforme a lo establecido en los artículos 1560 y 1561, la permuta de la cosa ajena y evisión no perjudica a los derechos de terceros antes del riesgo de la demanda en caso de que inmuebles o antes del registro de la demanda se exista inmuebles. Antes de la demanda exista muebles. Característica del contrato. La permuta no es un contrato. 1. Traslativo del dominio. Sirve para transmitir la propiedad. 2. Principal. No depende del otro contrato. 3. Bilateral. Se realiza entre dos o más personas. 4. Oneroso. Es necesario un intercambio y si no sería uno de donación de bienes. 5. Con motivo. Generalmente ambas partes suelen tener las mismas obligaciones y derechos. 6. Aleatorio. Por excepción. 7. Instantáneo o de tracto sucesivo. 8. Consensual. El contrato se perfecciona en el mero consentimiento, aunque en algunos casos haga una falta de que compadece que las fuentes obligaciones nacen del contrato. Por ejemplo, escritura un bien mueble. Analogía y diferencia con la compraventa. La permuta se perfecciona por el mero contratamiento en las partes de la misma, manera que el contrato de compraventa se distingue de este, porque en el contrato de la venta de la cosa cedida, cambio de un precio establecido en dinero, pues en la permuta ninguna de las partes se obliga a pagar dinero, sino que ambas partes asumen la obligación de pagar precios en especie. Otra distinción es que mientras que en la compraventa existen dos partes diferenciadas, comprador y vendedor, con distintas obligaciones, en la permuta las dos partes están en igualdad de condiciones. En la venta, quien sufre evisión solo puede obtener coactivamente una indemnización en dinero, mientras que la permuta puede optar entre exigir una indemnización en dinero o la repetición de la cosa. En el caso de ausencia de la regulación específica, la permuta regula por las disposiciones establecidas para la compraventa. Obligaciones de las partes. Primero, transferir la propiedad de las cosas o derechos permutados. 2. Entregar la cosa. 3. Responder por los vicios ocultos. 4. Garantizar una posición pacífica. 5. Responder de la evisión. 6. Pagar la parte que corresponda por la ley de los gastos de escritura y riesgos salvo pacto en contrario. 7. Pagar los impuestos que correspondan por la ley.